Mientras esperamos que ingrese Marcelo, vamos a comenzar a presentar la actividad. Buenas noches a todos. Esta es otra presentación de libros de la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor Willy Baranger. Y como todos saben, este es un espacio que para nosotros es una fiesta, porque no solo porque conocemos a los autores, a sus presentadores, la intimidad de los libros, sino que además tienen la generosidad de entregarnos los ejemplares y para que los disfruten no solamente ustedes, sino que puedan realmente venir al edificio y poder disfrutarlos desde nuestra entidad también. Están en la base de datos de la biblioteca, o sea que, y también los van a poder pedir por digital a través del envío de documentos por digital que nos autoriza CADRA. Bueno, esta noche no quiero dejar de contar que biblioteca sigue abierta, si bien el edificio está cerrado, nosotros seguimos trabajando en cuarentena, y hay una serie de actividades online que nosotros seguimos manteniendo, que ustedes podrán consultar, preguntar a través del Facebook de biblioteca, donde... Ok. A través del Facebook de biblioteca ustedes pueden chatear de 9 a 16:30 con cualquiera de los bibliotecarios, y si no, pueden escribir a estos siguientes mails, donde les van a contestar lo que ustedes necesiten saber: biblioteca@apa.org.ar, biblioteca2@apa.org.ar y bibliotecadigital@apa.org.ar. Las actividades que estamos desarrollando, que ustedes pueden directamente hacer online, es ingresar a la biblioteca digital desde la página web a la APA-PSIBase, que es nuestra base de datos bibliográficos, en los cuales se encuentra un registro de casi 150.000 registros de libros y revistas que posee nuestra institución. Pueden hacer consultas bibliográficas dirigiendo a través de esta base, y si no las encuentran, dirigiendo los mails o preguntando a través del Facebook chatear, y seguimos trabajando en el envío digital de documentos publicados en papel. Bueno, dicho esto, voy a comenzar presentando la actividad de hoy. Yo armé una pequeña introducción. Es muy difícil porque son tres personalidades muy importantes que tienen una riqueza en su decir que casi que yo ocupe más tiempo es casi una picardía. Pero bueno, algo quiero decir de lo que me conmovió a mí el recibir estos libros. A partir de la pandemia surgieron múltiples interrogantes en el mundo, y en nuestra profesión parte de esos interrogantes fueron: ¿cómo continuar con los tratamientos, impedido el encuentro presencial, y sobre todo en los tratamientos con niños? Conversando con Hilda sobre la presentación de estos dos tomos ya impresos y un tercero en camino, lo que me queda en claro es el enorme esfuerzo realizado por el Departamento de Niños y Adolescentes de APA para encontrar no solo la modalidad para continuar, sino su fundamentación, para así intentar comprender las múltiples variables intervinientes en el proceso de la pandemia, que involucra la cuarentena y todas sus vicisitudes. Siguiendo el camino de nuestros pioneros, tomaron la importancia de trabajar en grupo, y el resultado de esos encuentros fue generando estos libros, reuniendo las experiencias del Departamento de Niños a la de muchos otros colegas que se sumaron desde otros países a esta búsqueda, abriendo interrogantes y sosteniendo la duda y la falta de certeza como una forma de salud mental. No quiero, y ustedes van a tener la tolerancia que yo sé que la van a tener, dejar de nombrar a los colaboradores de estos dos tomos, que son muchísimos, pero que han trabajado mucho y que se merecen tener un lugar en esta presentación. Los libros que presentaremos hoy son: el primer tomo es Psicoanálisis de niños y adolescentes, trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia. Son los autores Hilda Katz y sus colaboradores Graciela Frigerio, Estela Squarone, Carlos Tehuel, Eve Abrines, Catalina Martino, Alicia Zapude Alman, Patricia Chavero, Federico Bianchi, Pancho Guerrini, Marta Lago, Margarita Slack,
Susana Rasinski, Mirta Iwan, Viviana Kalmanoviecki, Sara Sussman de Arbizer, Patricia Morandi Roth, Mónica Toscano, Beatriz Markman Reubín, Solana Katz, Mariel Basabe, María Pia Iseli, Mariela Ceroni, Ariana Lebovic, Silvia De Gea, Valentín Torres, Cristina Buceta de Bodni, Beatriz Inés Mónaco, Ignacio San Vittori, Laura Haiti, y fue prologado por Marcelo Viñar. Como verán, son un montón de personas que han colaborado. Y el segundo libro, que se llama Trabajando en cuarentena y en la poscuarentena en épocas de pandemia, transformaciones e invariancias, también los autores son Hilda Katz y los colaboradores Luis Martín Cabré, Martina Burdet, Mariela Serioni, Mónica Krupi, María Mercedes Díaz, Magdalena Filgueira, Gustavo Finbar, Leopoldo Galac, Lila Gómez, Mirta Iwan, María Piacelli, Marta Lago, Beatriz Marman Reubín, Susana Martínez, Patricia Morandi Roth, Guadalupe Moraes, Inés Puig de Materazzi, Alicia Montserrat, Susana Rasinski, Laura Ramos, Ricardo Rey, Alicia Sapú de Alman, Azucena Tramontano, Juan Bacén, y fue prologado por Marcelo Viñar y Ricardo Rodulfo. El epílogo es de Raúl Mota. La edición es de Ricardo Vergara. Bueno, dicho todo esto, que no ocupó mucho tiempo y fue importante, voy a comenzar presentando a los que van a hablar esta noche. Una breve presentación, porque no sabría cómo nombrar todo lo que han hecho en toda esta trayectoria de profesión, ¿no? Psicoanalítica y de profesorado y de enseñanza, como lo ha hecho el profesor Raúl Domingo Mota. Bueno, la presentadora va a ser Hilda Katz, licenciada en Psicología de la UBA, miembro titular en función didáctica de APA, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de APA, guionista del film Mi Película Candela, muy buena, se las recomiendo, y tiene varios libros publicados y numerosas publicaciones psicoanalíticas. Es artista plástica y escritora. Sus comentadores serán el profesor, los leo en orden de cómo van a presentar. Profesor Raúl Domingo Mota, director de la Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morin, el CIUM, profesor e investigador en Humanidades del Centro de Estudios Interdisciplinarios CEI de la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Profesor e investigador principal del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, IDICSO, CONICET, de la Universidad de El Salvador. Director, Cátedra Itinerante UNESCO, Edgar Morin, CIUM, y de la revista Complejidad. Y nuestro querido Marcelo Viñar, médico uruguayo, psicoanalista, autor de innumerables artículos vinculados a la identidad y a la adolescencia. Miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, hoy miembro de honor. Expresidente de FEPAL, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, ex profesor agregado del Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UDELAR, coordina grupos de investigación sobre adolescencia, marginalidad y menores fuera de la ley. Asesor del Consejo Nacional de Educación en temas de convivencia saludable y prevención de la violencia. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Hilda para que comience la presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? La imagen también, porque yo me veo acá, estoy congelada, por eso pregunto. Ante todo, muchísimas gracias, Alicia, por tu presentación. Muchísimas gracias también a los comentadores. Sabemos que estamos todos muy exigidos, ¿no?, en estas épocas, y también a todos los presentes que nos acompañan. Como veníamos diciendo, lo que nos constituye a todos como individuos fue sacudido por un virus incontrolable, que por sus características destruyó todo lo supuestamente establecido y nos enfrentó con un estado de perplejidad difícil de sobrellevar.
Se trata de una catástrofe de dimensiones insospechadas y podría decirse sin precedentes, ante la cual se hace necesario resistir y soportar la turbulencia que arrastra esta especie de tsunami viral. Sabemos, como psicoanalistas, que la presencia del otro, del semejante, es fundamental en el proceso de constitución subjetiva, así como también en las situaciones de crisis y catástrofes que amenazan movilizando angustias profundas que irrumpen en el mundo interno potenciadas por el mundo externo que se ha vuelto atemorizante. La pregunta que surge es cómo puede hacerse posible el aislamiento social sin que la subjetividad resulte perjudicada, dañada, atravesada por la soledad forzada, constituyéndose esa misma subjetividad en parte de lo que yo llamo el grupo de riesgo, donde no solo las fronteras geográficas están cerradas, sino también están cerradas las fronteras del contacto humano para poder asistirnos y socorrernos. Nos preguntamos, ¿cuántos aislamientos, soledades y otras problemáticas no solo subjetivas, sino también sociales y económicas se potenciaron a partir del confinamiento que favorece la emergencia de carencias, síntomas y angustias que hasta ese momento estaban relativamente compensadas o no? Los padres están desesperados, los docentes están desbordados y nos demandan realmente comprenderlos y ayudarlos a entender que son normales las respuestas anormales ante situaciones desconocidas. O sea que tanto ellos como los chicos y los adolescentes están atravesando esta crisis como pueden. Tener en cuenta la perplejidad que producen este tipo de situaciones, qué es lo que hacen presente cada día nuestra condición de seres mortales, vulnerables y desconcertados frente a un horizonte de extrañeza. Puede decirse que todo está cambiando desde la forma de relacionarnos hasta la forma de estudiar, de trabajar, de viajar, de esparcimiento, de enojarse, de elaborar los duelos, de acompañar a nuestros seres queridos en la enfermedad y también en el último adiós. Todo eso cambió y no sabemos cómo será y qué nos deparará el futuro. Los niños están más irritables, más molestos, tristes, o sea, son niños normales, como decía Winnicott. Los niños normales tienen síntomas, ¿verdad? Tendrán síntomas que hablan de que no son ajenos a las angustias que los adultos tenemos y es necesario entender que como adultos también estamos involucrados en una especie de catarata de interrogantes por todo lo que sucede, cansados o pensativos e incluso enojados. Y que aunque sea importante sostener algunas rutinas, no es fácil sobrellevar muchas exigencias, sobre todo si son desmedidas, porque en épocas de cuarentena todos están mucho más sensibles y hay que entenderlo, perdonar y perdonarse. Tratar de atravesar con humildad la inevitable cesura que provoca esta pandemia con todo lo conocido, lo valorado, lo amado y vivenciado como propio de lo humano, realmente nos demanda reconocer las transformaciones que nos llevarán a buscar tal vez otras formas de humanidad, como dice Kristeva, para recuperar el registro subjetivo que cada cual posee de lo humano. En todas esas áreas tal vez no tengamos la presencia física de la misma manera que acostumbrábamos, pero hay algo que sí crea presencia.
Hay una invariancia en lo que nos apoyamos como psicoanalistas, que es la palabra, justamente, y que también transforma. La palabra es como un cuerpo que abraza, testimonio de una época, de una experiencia inédita que se hace necesario transmitir. Por lo tanto, es importante no desestimar cuánto podemos aportar como analistas a través de nuestra presencia virtual para comunicar, para contener, en el medio de este terremoto global en el que estamos tratando de sobrevivir. En todas las edades nos encontramos con la necesidad de apego y la búsqueda de protección, que hace como una tríada que como analistas tenemos que tener presente y a la cual podemos contribuir con una perspectiva más que nunca abierta y creativa, aún más en el medio de la tormenta. Así es que llegamos a la propuesta de nuestros libros. La idea era generar espacios de transición, de juego, que actúen como continentes circunstanciales para contenidos que desbordan el aparato para pensarlos, modelos conjeturables y descartables para transformar estas nuevas formas de vincularse en una trama que de alguna forma genere presencia psíquica frente a la ausencia física y para que el aislamiento sea social y no también afectivo. Tratar de que mediante los recursos que ofrecen las técnicas digitales y con un posicionamiento flexible en lo que hace a los tiempos de duración de las sesiones, por ejemplo, sobre todo con niños, es decir, que en general tenemos la posibilidad de trabajar con el grupo familiar o con el binomio, ¿verdad? Pero lo que se aspira es que prevalezca la mirada psicoanalítica y su encuadre interno primordialmente por sobre todos los requerimientos a que estábamos acostumbrados que de por sí van a encontrarse en permanente cambio, ¿verdad? Como dice Marcelo, ahora lo permanente hay que tener que es el cambio. Como dijo Alicia recién, estos libros son el resultado de un intenso intercambio que tuvimos los miembros del Departamento de Niños y Adolescentes de la APA, desencadenado este intercambio muy intensificado al decretarse la cuarentena como forma de enfrentar la pandemia del COVID-19. Como también lo vimos, seguimos las enseñanzas de nuestros pioneros y consideramos la importancia de trabajar en grupo, porque el miedo es normal, pero justamente se lo enfrenta a través de la solidaridad. Y del resultado de esos encuentros fuimos reuniendo nuestras experiencias y la de muchos otros colegas que se fueron sumando de a poco a nuestra búsqueda. Parte de nuestro objetivo fue también invitar a los lectores, por eso hicimos este ciclo de leyendo con los autores, ¿verdad? A compartir estos encuentros, donde van surgiendo propuestas grupales de futuros trabajos frente a un porvenir tan incierto. En el segundo tomo nosotros ya tenemos los trabajos de la gente que ya está en una post-cuarentena en Europa, es decir, tenemos distintas visiones, por eso le pusimos la post-pandemia, pero no es la post-pandemia todavía, ¿no? Es como si se tratara de una forma de no dejarnos vencer por el desconcierto y sostener proyectos con la fuerza de nuestras búsquedas, donde el psicoanálisis pensamos que puede ofrecer resistencia, demostrando su potencia clínica, muy importante en este momento, donde el mundo interno y el externo se van incrementando mutuamente, ¿verdad? Y que no se puede dejar, por supuesto, para nada ese mundo externo interactuando con el interno y viceversa. Es como si se tratara de alguna forma, ¿verdad?, de aprender
de esta dolorosa experiencia de aflicción, de duelo, que hay que sostener la vida por sobre todas las fuerzas que asolan sin descanso nuestra humanidad, sin desmentir las pérdidas, los duelos que implica y de que somos testigos de alguna manera de una crisis civilizatoria que podríamos llamar darwiniana del siglo XXI. Marcelo habla de cómo nos cambia un mundo que cambia. Y también Raúl Mota nos dice, dos elementos se retroalimentan entre sí: la complejidad de la planetarización y la planetarización de la complejidad. Y subraya Mota, en un contexto de fragilidad global. Y la incertidumbre, nos dice, es el signo de lo posible para bien o para mal. Hasta acá mis 10 minutos, espero no haberme pasado, para comunicarles un poco parte de todo este proyecto en el cual tratamos de armar redes humanas y lo humano de las redes, que es el título de nuestro tercer volumen, al cual los invitaremos. Así que Marcelo y Raúl, prepárense. Bueno, muchísimas gracias, Hilda, por tu presentación, que es como lo planeamos, un poco una introducción de cada uno de ustedes para después dar un diálogo y una apertura a quien quiera hacer preguntas y al diálogo entre ustedes también. Uh-huh. Bueno, ahora si podés tomar la palabra, Raúl, abrí el micrófono. Gracias. Buenas noches. Gracias, Alicia. Hola, Marcelo, hola, Hilda. Un saludo a todos. Mucha gente con la cual pude compartir el libro coincidió en decirme algo que creo que se lo comenté en un momento a los tres, que dijeron que era una obra muy oportuna. Es interesante, y no gente vinculada necesariamente a la salud ni al psicoanálisis. Por ejemplo, sí una persona que es especialista en enseñanza de niños y adolescentes me dijo que era muy oportuna, sobre todo por lo testimonial. Ese equilibrio entre lo testimonial y la exploración del tiempo que nos toca. Es decir, muy interesante. Yo creo que ese es el signo de la obra, y me parece que su virtud, ser oportuna, o hablar justamente de esa oportunidad, en esa oportunidad. Por lo tanto, yo felicito a la iniciativa, a Hilda y a su equipo, y les agradezco que me hayan dado un lugar en esto. Yo creo que mi enfoque, como siempre, es el enfoque de un profesor de humanidades y un investigador en ellas, en humanidades. Por lo tanto, voy a hablar desde ese lugar. Yo creo que estamos hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Creo que la pandemia es reveladora, presentificadora de muchos aspectos. Estamos bajo el signo de lo enorme. Yo acá voy a tipear lo que... ¿no? No sé si lo puedo. De lo e-norme. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa que las situaciones, la escala de los acontecimientos que hace mucho venimos viviendo, están rebasando la norma. ¿En qué sentido pensamos acá la norma? La norma es la ley, es las instituciones, es el lenguaje, los conocimientos, es decir, aquello que nos fija, que de alguna manera nos contiene. La cantidad de acontecimientos que han ocurrido en el mundo desde hace tiempo y que la pandemia de alguna manera revela y es parte de ella, es justamente esta nota, lo enorme.
Es decir, no, y es muy llamativo que todos hablemos de nueva normalidad cuando no sabemos realmente cuál es la dimensión de esa novedad. Es decir, entonces, la nueva normalidad yo lo vería improvisando y sin conocimiento, y me da miedo decirlo en medio de tantos especialistas en psicoanálisis, lo diría como hablar de nueva normalidad como un síntoma de lo enorme. Como en realidad que estamos fuera de norma. Hace mucho tiempo que la humanidad está fuera de norma. Es decir, ya lo había anticipado Paul Valéry cuando vio el ejército de mutilados y de destrozados psíquica y corporalmente que venían de la Primera Guerra Mundial, y dijo: las civilizaciones son mortales. Descubrimos que las civilizaciones son mortales y todavía no había acontecido casi nada de las locuras del siglo XX. Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Octavio Paz, otro poeta, dijo, haciendo referencia a esa frase de Valéry, preguntando cómo puede ser en el mundo de la cultura sucedan estas cosas, Octavio Paz dice, parece que la humanidad es mortal. Adorno, frente a Auschwitz, frente al desastre, ¿no es cierto?, de los campos de concentración, dice, es posible pensar y hablar frente a esto. Es posible hacer filosofías frente a esto. Y recién empezamos. Muchas catástrofes. Pero yo creo que la pandemia vuelve a poner en el umbral, un umbral que no sabemos hacia dónde nos lleva, esta cuestión de lo enorme. Y la relación de lo enorme, con su falta de norma, revela lo que muy bien Hilda señaló, que es la fragilidad. Pero no solamente una fragilidad individual, sino una fragilidad, bueno, una fragilidad personal, psíquica, social y política. ¿No? Es decir, la fragilidad personal, obviamente, es la sensación de intemperie y que está totalmente correlacionada con lo enorme. Como que las estructuras que nosotros teníamos hasta ahora se han transformado en ruina. Y nuestros jóvenes niños se organizan en los rincones de las ruinas. En un mundo de narcisismo y consumo acelerado, una dromología del deseo, una velocidad descomunal, una geopoética del vértigo. Hasta hace muy poco veíamos que las cosas se aceleraban y muchos que pudieran decir que se dedicaban al turismo, que podían recorrer el mundo a la velocidad que había que recorrerlo y recibir la cantidad permanente de desafíos a la velocidad que los recibíamos, decíamos, ¿hasta cuándo esto? No, ¿hasta cuándo esto? ¿No es cierto? Si todos nos sentíamos rebasados. De repente, un freno de mano. Y ustedes saben lo que es, los que saben manejar, saben lo que es tocar el freno de mano en un coche a alta velocidad. Volcamos. No hay duda. ¿No es cierto? Quizás es muy todavía temprano para poder sacar profundas conclusiones. Solamente podemos estar en el ámbito de la conjetura, ¿no es cierto? Casi de lo arcaico, ¿no? Volviendo a preguntarnos sobre el origen, sobre qué es lo que nos fundamenta, porque volvemos al vacío del fundamento. Entonces estamos en una especie de conjeturas, lanzamos conjuras en el aire a ver qué podemos hacer, ¿no? Esta es una cuestión para mí central. El otro aspecto es que a pesar de esa fragilidad, las tres dimensiones fundamentales que sostienen una comunidad, la salud, la educación y la seguridad, se comprometieron a fondo en todo esto, al menos en nuestro país, y creo que en general en todo el mundo. La respuesta de la salud, la respuesta de la educación, con todos los riesgos, la velocidad de respuesta y de compromiso fue realmente sorprendente. Sorprendente. La respuesta de la ciencia y la tecnología, la primera respuesta fue, como lo dijo muy bien Habermas hace menos de un mes, dijo, no sabemos la cantidad de lo enorme de nuestro no saber.
lo enorme de nuestra ignorancia, pero la respuesta en la búsqueda de soluciones es muy rápida. Y hubo una sincronicidad de la ciencia, cosa que no sucedió en la política, en la gobernabilidad ni en la tecnología. Descubrimos de repente que el mercado no puede hacerse cargo de esto. Pero también descubrimos que el Estado es demasiado pequeño para estas cosas y demasiado grande para los pequeños sufrimientos de las cosas. Demasiado grande y demasiado pequeño. Y esa falta de sincronicidad de estos pequeños dinosaurios, ¿no es cierto? O, en todo caso, también descubrimos algo mucho más tremendo, ¿no es cierto?, que es el secreto de los estados fallidos que hay en el mundo. Y en el medio, ¿qué hacer con las migraciones en esta situación? ¿Qué hacer con el 70% de los excluidos en el mundo? ¿Qué hacer con el 50% de los jóvenes en intemperie? Esto de repente queda revelado y oscurecido, porque los medios hablan de una cantidad de muertos enormes que ocultan los otros muertos, los muertos que nunca se ven, y que son tan enormes como los que la pandemia está mostrando. Yo creo que a su vez hemos rozado una sensación de acefalía. Lo enorme también nos lleva a una sensación de acefalía, no en nuestro país, sino en general a nivel mundial. Es decir, ¿cuántas organizaciones internacionales hablan, se presentan y se comprometen de todas las que hay y financiamos en el mundo? Inclusive la Organización Mundial de la Salud, muy tenue en sus... Lo único que nos decía era test, test y test. Nada más que test. Esa es nada más que la posición de un organismo internacional. De alguna manera lo que nos está mostrando, ¿no es cierto?, que no, y esto es muy interesante también lo que dijo Hilda, todavía falta el sujeto humanidad. Es decir, y acá hay dos situaciones frente a la enorme y la fragilidad. Es necesario un sujeto a la escala de los problemas. Alguien puede decir hay humanos, no hay humanidad, y se equivocaría muchísimo. Es decir, debemos construir un sujeto a la escala de los desafíos. ¿Podremos? No lo sabemos. La pandemia nos vuelve... Este fenómeno, que fue un fenómeno local, que en una velocidad inusitada se hizo planetario y se hizo virósico, requiere una capacidad organizacional de la misma característica. Tenemos los instrumentos, pero políticamente no podemos hacerlo. No solamente en esto, sino en muchas cosas más. La pandemia nos vuelve a marcar la urgencia, nos vuelve a poner en el mismo umbral de siempre, pero no sabemos de alguna manera si lo vamos a poder transitar. Estamos sujetos a los caprichos de Hermes, el dios de las encrucijadas, de los umbrales, de los ladrones, del lenguaje, ¿no es cierto? Estamos ahí, a la intemperie. Bueno, esto es lo único que yo puedo decirles y les agradezco el espacio de esta charla. Gracias. Wow. Temas interesantes los que propones, Raúl, muy profundos para reflexionar. Te agradezco muchísimo la presentación y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Marcelo. Podés encender tu micrófono y... ¿Se oye? Okay. Sí, perfectamente. ¿Se oye? Sí, te escuchamos, Marcelo. Y para desgracia de los que escuchan, yo voy a hacer un bis de la película que les contó Raúl. O le voy a pedir a Hilda que yo no debiera estar aquí. No debiera estar aquí porque no soy psicoanalista de niños y el 80% es una clínica caliente, oportuna, de actualidad, de qué es crecer, qué es ser niño en este momento civilizatorio. Si me atreví a no partir, una es muy difícil decirle que no a Hilda, casi imposible. Y la otra es que, aunque yo nunca me animé a ser psicoanalista de niños, en mi época era obligatorio tomar un niño y llevarlo el análisis hasta el final. Y bueno, el pobre me sobrevivió, pero yo no lo sobreviví a él. Entonces, para mí el psicoanálisis empieza con la adolescencia, pero
es una adolescencia o una vida entera que uno mira los orígenes. Y desde cualquier atalaya, la infancia retorna. O sea, yo no soy psicoanalista de niños, pero soy hijo, padre, abuelo, fui nieto, y hoy creo que la humanidad de un sujeto se define en 5 generaciones. Y se define, como decía Hilda al principio, a nosotros nos enseñaron, a los viejos del psicoanálisis, en la APA, a William, a José Blecher, a Emilio, a ser especialistas de los conflictos internos. Y nos dejaron sin lo que se ha dado condensar llamadamente en un neologismo de los que yo desprecio en psicoanálisis, que es la prioridad del otro. Cuando el otro es inabarcable, pero el otro abarca la lengua, abarca la cultura, abarca un mundo en movimiento, un mundo caótico en movimiento. El otro día yo conseguí que Graciela Frigerio me mandara las citaciones del libro de ¿cómo se llama? El herrero de Chillida, de Eduardo Chillida, y él decía que el concepto de estabilidad era un concepto antinatural, que era un invento del ser humano, que lo que es vida es cambio, es lo imprevisible, es lo inestable. Estar vivo, entre otras felicidades, tiene la de ser un riesgo. Ahora, yo digo que voy a repetir un poco a Raúl porque yo voy a hacer un alegato contra la monocausalidad. Los males de la humanidad no empiezan ni terminan con la pandemia. Tenemos que prestar atención que ya estábamos en crisis antes de la pandemia. Al revés, en ese sentido, es como si los virus nos hicieran seña, párate un poco, como si dieran respuesta a esa frase que decía el Principito de Saint-Exupéry: no saben a dónde van, pero van apurados. Y toda la aceleración en el plano de la expansión tecnológica, de la expansión, el mundo del siglo XX cambió de una manera. Somos los cambios vertiginosos, lo que ha sido rebautizado como vértigo civilizatorio, que uno de los autores llama que iniciamos una nueva era. Ya no creemos más en el nacimiento del siglo del niño Jesús y de la llegada del Mesías, sino una era de lo desconocido. Yo le voy a pedir a Hilda después que en el comentario lea la cita de Morán, el padre de los paradigmas complejos, que es un paradigma apocalíptico, como el de Freud, que en sus últimas entregas dice: el hombre ha crecido a merced de doblegar a la naturaleza y ahora la naturaleza se vuelca sobre él. Yo tengo una peor, que es de otro señor muy sabio, que es Cornelius Castoriadis, el marido de Piero Lanier, que dice: el hombre es un animal muy loco y radicalmente inepto para la vida. Entonces no es solo la fragilidad que nos va somos frágiles constitutivamente. La historia de la humanidad, yo no sé cómo saldremos de esta, no me gustan los futurólogos, el futuro empieza esta noche, o mañana de noche si ustedes quieren descansar un rato, pero no hay futurología, no hay comienzo. Yo tengo, como soy aficionado a las películas de cowboys,
Y en las películas de cowboys, lo que más importa es lo que le pasa al muchachito, al héroe central de la película. Y el héroe central de este momento se llama coronavirus, COVID-19. Pero todos los indios que van muriendo alrededor de eso. Entonces, si un mensaje quiero, por un lado el libro es un documento extraordinario justamente por la pluralidad de los autores y de los enfoques. Es un libro que habla de libertad y de no unanimidades, que condena lo homogéneo. Y yo pienso que en las situaciones extremas es cuando debemos ser más cautos, reduciendo a lo uniforme. Y todo ese efecto del coronavirus y todo es el efecto del confinamiento, como si el confinamiento fuera lo mismo en mi casa, que tengo espacio, que tengo aire acondicionado, que tengo cocina, que el frigo está lleno, que tengo plata para comprar cuando se acabe la alimentación. Hay confinamientos que están subordinados a las diferencias de clase social, a las diferencias que hay fragilidades que vienen no solo de condiciones subjetivas y psicológicas, que es lo que nos enseñaron a hacer, a tratar los conflictos internos. Y todavía somos imberbes e ignorantes, y qué grande es nuestra ignorancia, de cómo lo social impacta la subjetividad. Y la pandemia nos está asustando de esa manera y haciendo pensar en la exclusión y en la xenofobia y en el racismo y en el robo y en el incremento constante de la violencia, en la crisis que lleva décadas. Yo donde tuve mucha sintonía en el libro, y pido disculpas a los psicoanalistas de niños que no voy a decir nada sobre los magníficos textos que escribieron, pero me detuve en el de Carlos Federico Bianchi y en el de Beatriz Mónaco, que también lo miran desde la perspectiva del cambio. La frase cambio de era está en ese texto. Tal vez entonces, en el colmo del iluminismo, es que Freud se dio cuenta, en el colmo del iluminismo y en un mundo que estaba radiante y con la megalomanía narcisista que caracteriza a la especie humana, según Sigmund Freud, pensando que la razón iba a traer justicia y equidad social. La evolución del siglo muestra lo contrario, muestra que las disparidades sociales son cada vez más graves, que son desigualdades inicuas. Para el coronavirus yo pienso que se van a descubrir tarde o temprano vacunas, que se van a descubrir medicamentos, que vamos a vencer a esa pandemia de la que hablamos hasta la redundancia. Para lo que no hay vacuna, y es lo único importante que quiero decir hoy, para lo que no hay vacuna, para lo que no hay remedio es para la insensatez humana. Y confesando la ignorancia y confesando no solo reafirmado en los hombros de Freud en la fortaleza de nuestro oficio, sino en su fragilidad misma, de cómo Freud, que también fue víctima del antisemitismo, que también tuvo vergüenza de escapar de la Shoah, pero toda su familia fue cocinada en los campos. Y él, gracias a su prestigio personal, a su prestigio heroico y merecidamente, y porque su hija predilecta Ana fue llevada en interrogatorios por la Gestapo, que aceptó el dinero de la princesa Bonaparte para exilarse en Londres.
De modo que ha habido otros momentos apocalípticos en la historia de la humanidad. Que este sea el más terrible, bueno, como yo voy a vivir hasta el año 2300, ahí nos gastamos un par de meses antes para ver si esta es la peor. Y cómo hemos procesado lo que decía Raúl con mayor elocuencia que de lo que yo puedo hacerlo ahora, es quién puede ser o cuál puede ser la manera de construir vínculos sociales, lazos sociales, que no digo que hagan desaparecer la insensatez, pero que la mitiguen de ese grado de enormidad, creo que fue la palabra que usó Raúl Mota. Yo usaría la de exceso, la de desmesura, de la sensatez de lo que pasa en el espacio sociopolítico y en el mercado como regulador de la economía humana, es decir, de la dignidad humana, y cómo organiza. Y a nosotros, desde nuestro oficio, entonces nos toca aprender cómo lo social, lo sociopolítico y cultural, cómo impregna la especificidad de los perfiles de nuestro quehacer. Yo creo que ha perimido el tiempo de un kleinismo rimbombante de maestros que fueron para mí inolvidables como Blecher y Badiou, pero que compraron el error de hacernos especialistas de los conflictos internos y de fragilizar nuestra apertura a lo social, a eso social caótico que tenemos que estamos en primer grado inferior, pero pienso que la pandemia nos tiene que enseñar, y el trabajo del grupo de APA, con Alicia y Hilda a la cabeza, es el trabajo sobre la multicausalidad. Una multicausalidad que no busca un líder genial. Ya vimos que los líderes geniales, ¿quiénes son? Fueron Hitler, fue Stalin, fue Pol Pot, sino un trabajo mancomunado de vínculos grupales, de espacios de pertenencia, de espacios de lealtad, como se constituyen los laboratorios. Lo que tenemos de bueno los psicoanalistas es que somos adictos al trabajo. Y mientras la cuarentena uno la soñaba como un tiempo lánguido y reposado, yo termino más cansado ahora que cuando trabajaba de la otra manera. Primero por esta máquina maldita que tengo delante mío. A mí me cansa el triple. Yo pienso que hay que agradecerle porque es lo único que tenemos. Yo tuve 14 años de exilio en Francia. Hubiera sido un exilio totalmente distinto si en lugar del correo uruguayo hubiera tenido WhatsApp, Zoom y todo lo demás. Es decir, que aunque yo pueda declarar enfáticamente mi odio por el teletrabajo, también tengo que bendecirlo a la vez. El problema es que lo trágico y lo creativo están en la combinatoria de la condición humana, y es a lidiar con esa multicausalidad en sus interacciones. Ya no somos especialistas solo del inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano ya ha adquirido estatuto. Por eso no es solo una terapia para síntomas neuróticas, sino Freud lo que abre, y es la definición que son las definiciones que a mí me gustan para el oficio o la artesanía que desempeño, o que desempeñamos los que estamos acá, es el de descubrir cómo se articula la dimensión
creativa y destructiva que se enroscan en la vida humana, en todos sus espacios, en esos mundos superpuestos que habla Janine, intrapsíquico, intersubjetivo y transsubjetivo, y atrevernos sin las trabas o con las trabas de no hacer coaching, de no hacer yo no olvido la polémica entre Freud y Pfister sobre que el psicoanalista debe mantener la neutralidad y la abstinencia tienen una vigencia. Sin abstinencia y sin neutralidad no hay psicoanálisis. Pero eso no impide callarnos y pronunciarnos sobre todo en este mundo en el que, y con esto voy a ir terminando ya para dar lugar al debate, yo soy muy adicto al texto de José Bleja sobre el encuadre psicoanalítico, que es un proceso terapéutico que se produce depositando cierto nivel psicótico en el encuadre, es decir, en la fijeza, lo que él llama el no proceso, que crea los garantes metasociales. La noción de democracia, la noción de Estado, la noción de justicia, la noción de tiempo. Sin ese continente es como intentar tomar un vaso de agua sin el vaso. El vaso es tan esencial como su contenido para poder beber, si no nos animalizamos y solo podemos lamer como los perros. Entonces, para beber se necesita un continente y para psicoanalizar se necesitan que los derechos humanos y que el equilibrio entre eros y tanatos siga como equilibrio y no darle a la guadaña de la muerte, como los ejemplos que daba Raúl Mota hoy, la prioridad o el grado de primer actor. Me callo por ahora. Y cumplí el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, les digo que hay muchísimos saludos, agradecimientos, felicitaciones desde distintos lugares de Puerto Madryn, Chaco, Perú, México, Ecuador, que es una maravilla escuchar a estos pensadores que coinciden, un lujo escuchar a ambos, dice Gabriela Salazar. Muy rico el pensamiento de Raúl Iviñar, como siempre, un pensador brillante, lleno de humildad y sabiduría. Gracias por haberlo invitado. Qué maravilla que traigas a, Nilda pone, qué maravilla que traigas a José Blecher. Gracias, Marcelo. También acá ponen, totalmente de acuerdo, Raúl, porque se insiste en lo parcial, lo lineal, lo específico es un vacío que ignora a los otros, desbordantes desde el exceso, mancomunadamente sordo, sin cooperación, solo para la competencia, y eso es deshumanizante, dice Patricia Morandi Roth. También nos hacen preguntas desde, ¿cómo establecer el encuadre de privacidad cuando ya esto es volviendo a la clínica, ¿no? ¿Cómo establecer el encuadre de privacidad cuando muchas veces los papás están en el mismo cuarto? Esa es una pregunta. Otra es, no hay normalidad ostensible en el tiempo. La sociedad vive en un constante transformar. Bueno, si les parece, podemos continuar con esto. Es que el tema uno trata siempre de comprender la situación en la que tenemos que trabajar y lo que simboliza todo esto que nos atraviesa a todos, porque nosotros también como profesionales estamos atravesados por lo mismo que nuestros pacientes. Y bueno, yo creo que la necesidad que tuvo Hilda y el equipo es de intentar elaborar todo esto que es tan fuerte, tan conmovedor, y como ustedes dicen, yo pienso igual, que es la manifestación de una crisis profunda que es muy anterior a la pandemia y que tiene otro tipo de contagio, ¿no? Que no es el virus, sino toda la situación emocional o loca, si se quiere. Bueno,
Hilda, si querés contestar, si quieren contestar, decirse algo entre ustedes. Está abierta la discusión. Marcelo. No, no me acuerdo si Bauman o Hobsbawm dicen que la emancipación de la mujer es el hecho societario más importante del siglo XX. Yo concuerdo que eso como un acto de justicia. Ahora, las familias de hoy no son las familias de mediados ni de principios del siglo XX. Merleau-Ponty dice que progreso y barbarie se enroscan como los resortes del ADN. Entonces, repensar juntos qué es función paterna y qué es función materna en el siglo XXI, un siglo en este siglo de la opulencia, en este siglo de valoración de lo transitorio, de lo fugaz, cómo son las identificaciones en el tipo de la modificación de la consulta que está muy bien expresada en el libro. Teníamos un pensamiento simbólico, ahora nos vienen ya con un diagnóstico, vienen a mostrar el síntoma, no a contar una novela sobre sí mismo. Yo creo que nosotros somos defensores de la palabra y que nuestro trabajo se reformula en volver desde una sociedad impulsiva y de descarga en acto a una sociedad, a un reequilibrio de lo transitivo y lo reflexivo, a la restitución de un tiempo vivencial que albergue un pasado y que albergue un proyecto. Era para eso que... Sí, Hilda, por favor. Abrí el micrófono. No, abrí el micrófono. Ok. Ok, ahora sí. Bueno, no, preguntaron qué hacer para la privacidad cuando están todos en el mismo ámbito, en el análisis de niños, ¿no? También depende, ¿se escucha? Sí. También depende de la edad del niño, pero yo considero que para esto me vino a mi mente una frase de Pillon Rivière, que él cuando recibía a un niño abría la puerta y veía que estaba el niño, la familia y en una oportunidad el perro. Y él dijo que entren todos los que puedan. Y yo creo que acá tendríamos que retomar esto de los pioneros, que entren todos los que puedan. Si están todos, a lo mejor quieren entrar. A lo mejor tenemos que sostener nuestra mirada psicoanalítica con todo el grupo, que a lo mejor tiene algo para decir o no. O sea, no va a ser lo mismo que antes, pero esto que va a ser diferente no tiene por qué ser peor. Por ejemplo, en el caso de las puérperas, de los puerperios, tan complicados ahora, porque están la mayoría de las madres solas con los bebés, con dificultades a veces en la lactancia, nuestro trabajo con la cámara, a través de lo virtual, es como si estuviéramos acompañándolas. Y en ese sentido, como también se dice en el libro, no es algo que uno haya inventado, porque Freud a una puérpera que no podía dar de mamar, había planeado ir 3 veces en el año 1892, había planeado ir 3 veces por día, con la intención todavía hacía hipnosis, pero cuando la va a ver, se da cuenta que hablando, la mujer empieza a asociar y empieza a poder dar de mamar a su bebé, y entonces ahí Freud trabaja con la mujer, con el bebé, con el marido, con todo el grupo familiar, o sea que en realidad ya había inaugurado todas estas maneras y estas formas. Está bien que no era a través de una pantalla, pero también a veces nosotros con lo virtual podemos producir cierta intimidación
Y el trabajo nuestro es transformar esa intimidación en un espacio de intimidad posible. Armar como una especie de presencia a través de la palabra. Había un dicho de Groucho Marx, que yo lo nombro en el libro, que dice, vamos a jugar en aquella casa, y el otro nene le dice, pero si no hay ninguna casa, bueno, vamos a construirla. Y de eso se trata, ¿no? De construir un encuadre de paredes flexibles, virtuales, para que entren todos los que puedan y tal vez ir de alguna forma armando espacios de juego, de transición, que van dando la mano, ayudando en este momento, pero también analizando, ¿no? Porque realmente es muy interesante el trabajo, por ejemplo, con los bebés y la madre, del binomio, del grupo familiar, en las etapas tempranas, donde los chicos van, vienen, gatean, corren, se suben, maman, se bajan, se van, es decir, una serie de acciones donde se puede armar algún tipo de intimidad pese a la intimidación que puede provocar esos primeros momentos. Bueno, no respondo del todo, pero me vino esa imagen, ¿no? Esa imagen del maestro Pillon Rivière, que decía que entren todos los que puedan. Siempre que nos dejen solos en algún momento también. Exactamente. Acá hay varias intervenciones. Azucena Tramontano dice, qué linda metáfora la del vaso para tomar agua. Escribir también es un encuadre para nutrir nuestro trabajo. Me gustó también lo de la multicausalidad. En tal caso, la pandemia es una de tantas causas y habrá que ver en cada paciente singular qué lugar se le da. El Rey Cosid, gracias Marcelo. Mariel Basabe dice, felicitaciones Hilda, es cierto, no se te puede decir que no porque generas ganas de decirte que sí y sumarte a tus proyectos porque hacen bien. Héctor Krakov dice, me parece que las pandemias previas eran dentro de lo social. Esta, como dijeron, pone en cuestión la fragilidad de lo humano. Norma, como decía Mota, fuera de la norma humana tal como teníamos pensada. Krakov también dice que el cansancio no es el impacto del sector del antropoide que nos habita y que el coronavirus puso en evidencia. Perla Frenkel dice, una pregunta para Marcelo, ¿cómo sería el equilibrio entre abstinencia y neutralidad en lo ideológico? Me refiero a las tomas de posición del analista en referencia a cuestiones políticas. Les doy la palabra. Oye, como si yo tuviera la respuesta. Bueno, pienso que estamos en una época que ya no usamos corbata ni ¿cómo se llamaba? Ni cuello duro. Entonces hay que saber cuándo se puede uno liberar del corsé del mandato de neutralidad y abstinencia. Si no, uno solo podría analizar endogámicamente. Yo creo que hay momentos de fricción. Por ejemplo, entre un creyente y un agnóstico. Entre un conservador liberal, pero que piensa, y un izquierdista en lo político. Es decir, que hay un cierto nivel de negociación de la enemistad que sea capaz de no destruir al diferente. Eso es una definición de la política republicana en términos de un amigo, Álvaro Rico, que me la enseñó. Negociando la enemistad. Yo, con Willy Baranger, porque ahora no lo voy a confesar, tenía mucho miedo. Yo en aquella época era muy izquierdista. Y él más bien que no. Y tenía mucho miedo que eso no paralizó nada. Al revés. La sospecha y el modo en que mi analista, yo ahí aprendí lo que era neutralidad y se puede analizar felizmente en la heterogeneidad.
nada peor que marido y mujer sean idénticos. Hay un amor por anexión, pero hay un amor mucho más legítimo, que es aquel que respeta y reconoce la alteridad. Y bueno, yo pienso que lo que yo podría decir eso es que el resbalar hacia el coaching, hacia el consejo, hacia dar directivas, hacia la cosa junguiana, son riesgos reales. Son riesgos reales, que el mandato de neutralidad y abstinencia es una meta límite siempre inalcanzable, que hay que buscar de respetarla y criticarla y ser muy autocrítico, promoviendo la simetría del otro, también en el respeto de las diferencias, pero me parece que llegado un momento se puede llegar a eso si no quedan inanalizables y baluartes normalizados ahí en el proceso, y no vale la pena. Yo creo que el análisis se llega a un momento en que uno llega a que lo áspero sea lo fecundo en el análisis. ¿Hilda? Oh, no, Raúl. No, Raúl. Habilita el micrófono. Sí, me quedé con... No sé, yo no creo que uno pueda sostener mucho tiempo una neutralidad. Me parece que es un esfuerzo tremendo. No podría decirlo porque yo no soy psicoanalista en ese aspecto. Lo único que me hace referencia es que me parece que lo único posible es la conversación. Es decir, el trabajo de la conversación es un trabajo muy difícil. Me parece que requiere un esfuerzo tremendo, porque requiere saber que hay multicausalidad, hay diversidad de mundos, hay diversidad de experiencias, y más en situaciones como la actual, que nos vuelve a lo arcaico. Es decir, ¿qué es volver a lo arcaico? Ya inclusive esto se venía anticipando hasta en la moda. Me acuerdo que en diciembre nos saludamos con Morán, que trabajamos bastante tiempo juntos y que nos queremos como hermanos, hermano muy mayor, pero hermano al fin. Me manda un correo que yo después lo hice público y me dice: debemos prepararnos para un momento de oscuridad y regresión. Me lo dijo muy preocupado. Obviamente no estaba hablando de la pandemia, estaba hablando de los rebrotes de regresión que había en todo el mundo, en donde la pandemia es uno más. No como una regresión, sino como que esas regresiones generan espacio para estas cosas. Me hace acordar a la muerte de Pericles en una pandemia y el fracaso de la democracia, ¿no? Es decir, que no es menor, esto Castoriadis lo trabaja mucho. Entonces yo creo que cuando volvemos a lo arcaico, me hace acordar, no me acuerdo dónde hay un diálogo de Sócrates, en donde los comensales le dicen: ¿qué vamos a hacer ahora que se han ido los dioses? ¿No? Y de alguna manera dejaban implícito que había como una doble intemperie. Había como un abismo hacia el espacio exterior, porque los dioses no custodiaban la comarca, es decir, no custodiaban el lugar interior, las murallas, ese contenedor que Marcelo acaba de decir, es decir, los dioses garantizaban el vaso. En donde había dos riesgos, ¿no? El pólemos, que era de alguna manera lo que pretendía la ciudad, y la éstasis, que era la guerra civil. Pero también planteaban otra cosa, que era: ¿qué vamos a hacer ahora que no hay dioses frente al abismo interior? Es decir, los griegos saben muy bien, Marcelo habló de la desmesura, que es el centro de atención de la tragedia ateniense, a donde está el dainos, esa hermosa frase
que después dicen que en Grecia no había sujeto, esa tontería, ¿no? Esa hermosa frase que aparece en Antígona, donde Sófocles, que era un gran pensador, no estaba tipificado como filósofo, pero no importa. Es decir, Sófocles dice que el hombre es capaz de hacer cosas extraordinarias, como crear el lenguaje, como crear la cultura, pero también de ser el hombre más depravado y crear las peores cosas, de ser un monstruo, ¿cierto? Y cada sociedad tiene que decidir qué hace con eso, qué hace con el loco, ¿no es cierto? ¿Cómo lo contiene? Si lo puede contener, y hasta cuándo lo puede contener y cómo lo puede sostener. Entonces, la vuelta a lo arcaico, que siempre sucede, nos guste o no, es la vuelta al fundamento. Es decir, Sócrates dice, lo único que nos queda frente a la huida de los dioses es la política. Pero ¿en qué sentido, dice Sócrates? Porque Platón tenía ciertas reservas con respecto a eso. ¿En qué sentido dice Sócrates que nos queda la política? En el sentido que lo único que nos queda es el esfuerzo cotidiano y tremendo de sostener y crear vínculos. Es decir, esa red que no nos permite abismarnos hacia adentro, ni perdernos en ese afuera indómito, ¿no es cierto?, que para la cual ni siquiera hay palabras. Y la base de la política eran de dos tipos. Por un lado, sostener la conversación y ampliarla, crear la red de vínculos, y por otro lado, de alguna manera, inventar un horizonte, que son las dos tareas de la política. Pero no la política de un jefe, como cuando Freud habla de la manada y del problema del jefe y el atractor del jefe, sino si somos capaces de crear una comunidad. Porque siempre cuando hablamos de comunidad, hablamos de la comunidad del pasado o la comunidad del futuro, nunca de la comunidad del presente, porque quizás no exista, ¿no? Entonces yo creo que la vuelta a lo arcaico, que es la vuelta a lo fundante, al vacío, a la necesidad de fundar, ¿no? A lo plutónico, como decía Lezama Lima, a la necesidad de crear, si podemos. Pero no hablo de una creación de un individuo, hablo de una recreación y una creación colectiva. Es decir, crear vínculo, crear conversaciones, crear espacios en medio de las ruinas. Pienso en los muchachos del conurbano, que una esquina es un mundo, y la pelea por una esquina es un mundo, porque cruzar la calle es la intemperie, ¿no? Y lo que esos muchachos construyen es una conversación en una esquina. Ya defender una esquina es difícil. Entonces, creación de espacios, creación de vínculos, ¿no es cierto?, creación de entretenimientos, de tenerse entre nosotros, creo que es lo más importante. Se ha resquebrajado todo el tejido social. La pandemia muestra eso, ¿no es cierto?, muestra eso. Y la construcción permanente, el desarrollo de creación de vínculos virtuales y reales, creo que son fundamentales. Es decir, se habla del mercado, pero no hay mercado sin vínculos. Es decir, la necesidad de crear una red, de entretenernos y tejernos entre nosotros es vital. Pero eso se tiene que hacer a través de una reflexividad permanente. La red que se crea es muy frágil. Hay que sostenerla todo el tiempo. Y generalmente cuando se han creado redes sociales para sostener estas cosas, que funcionan tan bien, porque esto es una experiencia muy conocida, generalmente se cree que porque funcionan bien no hace falta ya poner esfuerzo. Y el esfuerzo de creación de un vínculo es 24 horas, de lunes a lunes. Y así todo, a veces perdemos la guerra. Quería decir eso. Bueno, muy interesante, muy oportuno lo que decís, Raúl. Hay 2 o 3 preguntas que me gustaría transmitirles y después te escucho, Hilda. Uno es Rosario Torres, dice que pienso que el psicoanálisis es una de las expresiones más potentes del enfoque sistémico, holístico, multicausal, complejo, interdependiente. ¿Cuál sería su opinión? Después hay otra que preguntan, Vivian Seco dice, caen las certezas con las que vivíamos y la incertidumbre es el signo de lo posible, de la vida, de la neurosis. Entonces, ¿podríamos pensar este encierro como una internación psiquiátrica global? Alicia Farré dice, lamentablemente no pude escuchar, pero no perderé de volverlos a escuchar. Bueno, pero igualmente agradece todo lo que está escuchando en este momento.
el diálogo franco entre ustedes, el respeto y las diferencias llevan al crecimiento. Eso fue lo que sentimos como grupo de autores, en lo que ostentan el poder, no hacen, es lo que los que ostentan el poder no hacen. Tenemos que tratar de que nos escuchen. Eso dice Susana Rasinski. Nilda dice, fundamentales las palabras de Raúl Mota. Héctor Krakow vuelve a decir que comparte la idea de lo arcaico, con los vínculos tendrían que contenerlos. Gracias, Raúl. Elementos para referenciarnos y transmitir a los adolescentes. Y hay una pregunta acerca de los adolescentes, porque estoy leyendo el Facebook y el Click Meeting, denme un segundito, que creo que me quedó por acá, que algo preguntan. Bueno, vamos respondiendo esto y la busco. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hablar o eran preguntas para Raúl y para... No, y para Marcelo, vos también, acerca para mí de también, psicoanálisis, sí, sí. O sea, ¿qué pensás acerca de la apertura del psicoanálisis sería, no? Claro, yo en realidad lo estaba escuchando, me escuchan, ¿no? Lo estaba escuchando a Marcelo y a Raúl, y realmente cuando Marcelo dice el agua sin el vaso, ¿no? Que fue un poco lo que sentimos, ¿no? En el equipo del departamento que veníamos trabajando, y como que todos auguraban, no, con niños imposible trabajar con niños, etcétera, y nosotros empezamos a armarnos, ¿no? Y a hacer esto que dice Raúl, ¿no? Que me conmovió también mucho, que dice crear vínculos, conversación, espacios, que también lo hicimos entre nosotros, ¿no? En las ruinas, porque de repente era como estar en las ruinas, cómo vamos a hablar de trabajar con un niño de esta manera, etcétera, ¿no? Construyendo entre nosotros. Un poco lo que me dijo antes Marcelo, bueno, en algún momento de privacidad, pero si nosotros dejamos entrar a todos los que puedan, después vamos a lograr la privacidad que queremos, ¿no? Puede ser el niño, el puber, el adolescente que busca esa privacidad, que con el confinamiento está como una especie de forzadamente cerca de aquellos que tiene que alejarse, ¿no? Hay como una especie de exacerbación de la endogamia cuando justamente lo que buscan es la exogamia. Entonces ir armando esas paredes virtuales, pero a través de esto también que decía, que dijo Raúl, ¿no? Construyendo redes, que se lo había dicho así alguien de la antigüedad y me conmovió. Y Raúl nos dice entretenerse, ¿no? Comprobar que nos teníamos y armar un en el cual dio lugar a estos libros, ¿no? Entretenerse, tejernos entre nosotros, es decir, pero que es un esfuerzo permanente. Por eso también le digo a Marcelo, no es solamente de niños y adolescentes, porque el primer tomo pusimos niños y adolescentes, el segundo ya no, y el tercero menos, ¿no? Porque estamos más abocados a esto que plantean, de tener un vaso para el agua, de detenernos en ese que pueda haber un espacio para la creatividad, para esta transición a no sabemos qué, ¿no? Donde no están solamente los niños y los adolescentes, sino que estamos todos en esto. Y los terapeutas mismos también, ¿no? Eso de tejernos, de tejer entre nosotros y de crear vínculos como un esfuerzo permanente, y esto se siente. Y yo creo que esto se refleja quizás en el cansancio que nos da el trabajo a través de lo virtual, ¿no? Porque es un esfuerzo permanente para entretenernos, para tejer vínculos y para ponerle un vaso al agua, pero que no deja de ser un esfuerzo.
¿no? Gratificante, creativo, por supuesto, pero es un esfuerzo de cada momento. Así que era esto lo que quería decir. Marcelo. No, brevemente, Raúl, en lo arcaico, que es una idea fuerte que tú traes, yo la pondría en plural, no sé cuál es el plural de arcaico. Quiero decir que no es uno, no es unívoco, es múltiple. Mi experiencia hablando con torturados, hablando con gente que estuvo cerca de la Shoah, me ha llamado la atención que en las situaciones extremas, en lugar de haber una homogeneización, hay una reivindicación de singularidad. Una reivindicación. Yo leía un artículo en un diario argentino de Jack Fuchs, leyendo a Kertész, que Kertész decía que después de Auschwitz criticaba la frase de Adorno, esa de que después de Auschwitz no hay poesía. Tú decías otra cosa, no usabas la palabra poesía, a mí me quedo con poesía. Adorno decía, después de Auschwitz no es posible hablar de poesía. Y Kertész le retruca, después de Auschwitz solo puede haber poesía o creación reactiva. Es decir, que uno en la situación de sufrimiento, en lugar de lidiar con el sufrimiento, puede llorar la fragilidad, lamerse la herida. El lastimado tiene que hacer otra cosa que lamerse la herida. Una periodista que conocí en Porto Alegre, no, en San Pablo, se llama Eliane Brun y dice, escribió Las vidas que nadie ve, y dice, no solo sufrimos nuestros traumas, somos nuestros traumas. Esas marcas de dolor nos construyen, marcan un antes y un después. El después de la pandemia, a los que lleguen o a los que lleguemos, también les va a tocar ser otros que todavía no conocen. Bueno, quería dejar. Sí, Raúl. Sí, Marcelo, es muy interesante lo que señalás con respecto al arcaico. Para mí lo arcaico tiene que ver con el arjé, sí, con lo originante, lo original. Es decir, la vuelta, para mí lo arcaico es la vuelta a una dimensión casi prácticamente del caos, del sin fondo, que es el que siempre nos acompaña. Es decir, yo siempre digo que esa sensación de sin fondo la ponemos debajo de la alfombra, porque si no, no podríamos vivir, pero cada vez que se patea la alfombra, descubrimos que la alfombra siempre fue voladora, somos todos aladinos. Entonces, estos momentos son eso, es decir, cuando descubrimos, miramos abajo de la alfombra y no vemos nada, o nos ponemos un sombrero como hizo Roberto Juarro para ver si existimos. Y creo que tienes razón, que creo que lo que dice Adorno, y yo no quise hablar de poesía, Adorno tiene más que ver como que hay una mudez de la cabeza, del pensamiento, pero lo que tú dices es verdad, porque no queda otra cosa que el espacio para la poesía, para mí. Y bueno, qué paradoja, que esto también lo dice Martin Heidegger. Es decir, esta es la paradoja, es decir, Martin Heidegger dice que la fonía de la filosofía, la fonía de la filosofía le da el lugar de relevo a los poetas, que son los que deben que crear una nueva presencia. Es decir, el poeta es el que está en el borde del abismo,
está ahí a donde surge el chorro del sentido, si nosotros podemos construirnos una fuente. Entonces creo que ese es el espacio. Pero eso sucede cuando hay una fatiga de la imaginación. Este cansancio que Hilda habla, ¿no es cierto? Que yo lo veo en los jóvenes, lo veo en los adolescentes, que es un tema que a mí me apasiona permanentemente como docente. Es decir, los jóvenes muestran dos cosas. Primero, la ausencia de adultos. Es decir, el joven, yo he trabajado mucho con los jóvenes en educación, y el joven lo primero que se queja es no del maestro como rol, sino del maestro como ingrávido, o falta de gravidez, ¿no es cierto? La debilidad humana frente a ellos, que les da muchísima bronca. Y por otro lado, el doble mensaje del adulto. Es decir, hagan esto y él hace lo otro, que no lo soportan y los violentan. Esto es una permanente queja del adolescente. Es decir, el adulto está perdido en el mundo y nos dice cosas que en realidad no puede sostener, y lo que nunca se produce es un espacio de conversación con el adulto, ¿no? Ni en la mesa de la casa, bueno, ahora no sé si hay mesa y hay casa, pero si lo hubiera, no hay ese espacio de conversación. Yo creo que justamente lo que hay es una fatiga de la imaginación. Y no hay lugar para la fiesta, que es el único lugar donde tal vez se pueda recuperar. Y otra cosa que me pregunto es, ¿dónde ponemos el cuerpo en esta virtualidad? Es decir, ¿dónde está el cuerpo acá? ¿No es cierto? Porque yo creo que pasamos, sobre todo los docentes, esto es un problema de los docentes, pasamos de la presencia en un aula a una intensidad desbordante en una pantalla. Y como dice Marcelo, cansa, como que no hubiera roce, ¿no? No hubiera ese roce, ese intercambio de energía. Es decir, y bueno, de alguna manera no sabemos a dónde poner el cuerpo en nuestro confinamiento. Era eso, estos comentarios que quería hacer. Hay una pregunta para ti, justo que tiene que ver con la escuela, que Mirta Iguam te hace. ¿Cómo te imaginas la escuela que viene? ¿Ves posibilidades de transformación y de cambio? Hay otra que es la que encontré, esperen que la encontré, no la quiero volver a perder, que decía, ¿cómo situarnos para acompañar a los jóvenes con movimiento creativo? Pineta dice, el virus lo único cierto es que ha servido para demostrar la inermidad que estamos sometidos y recuperar la capacidad inventiva. Bueno, y otra más dicen, a Hilda, creatividad con el niño y la familia, ¿cómo lo pensás en la intervención en lo virtual? Hay tantas preguntas, tantas felicitaciones, tantas cosas, ya son las 10:05, pero bueno, démonos 10 minutos más y terminemos de responder esto, porque está tan rica la mesa que da lástima terminarla. Hilda, si querés responder algo, Raúl, Marcelo, les habilito la palabra. Nuestros invitados y después intervengo algo. Sí. No, yo solo para reiterar lo de la singularidad del dolor. Que la solución no es la queja melancólica, sino esa creatividad, pero la creatividad no es una autopista, es un sendero muy laberíntico y cada uno lo busca donde pueda. En general hay ortigas y piedras y uno se dobla los pies, pero Kertész reivindica. Yo traía lo de Isaac Fuchs, que a mí me conmovió mucho. Dice, habían estado en Auschwitz juntos, el Premio Nobel de Literatura y el judío anónimo de Buenos Aires. Y él decía, si podía sentir lo mismo que Kertész, y decía que no,
que cada uno estaba solo con su modo de padecer y de procesar la marca interior. Yo en la gente que ha sido detenida durante nuestras dictaduras y que ha tenido largas charlas de este tipo, también se remarca eso de que los caminos de working through, los caminos de Durcharbeiten, no sé cómo se dice en alemán, de elaboración del daño, son laberintos que cada uno busca de una manera distinta, y lo que para uno es muy útil, para otro es accesorio y viceversa. Es como el amor. Solo se entiende en singular, si no se vuelve trivial. Raúl, sí. Yo creo que, Octavio Paz dice que en los peores momentos, como el nacer y el morir, estamos solos. Y el dolor cada uno lo padece. Pero creo que, creo entender y he pasado por momentos así y he compartido con otros momentos así, lo que señala Marcelo, creo que ahí el espacio de la narrativa es vital. Es decir, el espacio de la narrativa es vital. Ese dolor tiene que narrarse, tiene que hacerse memoria. De acuerdo. Tiene que hacerse eco permanente. Es decir, tiene que sostenerse en una narrativa y en un testimonio. Es decir, lo peor que puede pasar con ese dolor colectivo o ese dolor individual es que se pierda. Que se pierda esa marca que tú señalas, ¿no? Esa marca debe desarrollarse, debe desarrollar un espacio y un tiempo. Por eso la memoria es central en todo esto, pero no una memoria traumática solamente que obture la posibilidad de la creatividad. Por supuesto que ahí está el otro problema, ¿no? Es decir, cómo nosotros tratamos de perforar la memoria del trauma y que eso genere creatividad, que pueda generar un espacio de reinvención, que siempre va a ser incierto, porque ¿qué nos garantiza que lo que podamos reinventar sea mejor de lo que había? Nada. Es decir, porque la incertidumbre no es solamente noticia de que lo que viene puede ser peor o de lo que viene puede ser mejor. No sabemos. Si hay gente que prefiere saber que viene lo peor a no saber lo que viene, ¿no es cierto? Es decir, ese por un lado. Con respecto a la educación, voy a decir cosas muy obvias para los docentes. Es decir, esta situación de confinamiento mostró cuestiones pendientes, muchas cuestiones pendientes. Es decir, la educación, la salud y la seguridad fue lo más despreciado en toda la construcción del mercado, y resulta que ahora es lo único que se reclama y son los que están en el frente. Mi hija acaba de contraer coronavirus por estar en una guardia 24 horas y tener que andar entre cadáveres para poder conseguir un jabón. Es decir, por lo tanto, solamente ellos saben lo que es la fragilidad de la situación, la fragilidad. Si cuando se habla de que hay que crear nuevos espacios en las escuelas para la nueva normatividad, que no sé qué es, ¿no es cierto? Nosotros tenemos escuelas que no había espacio ni para tutoría. Tenemos escuelas que estaban construidas para varones, nada más. Es decir, tenemos escuelas que no tienen conectividad. Es decir, se habla de la conectividad y tenemos un 40% de jóvenes que apenas tienen un celular y que no están en espacios donde no hay conectividad y le tienen que pedir al padre el celular para ver si se conectan. Y esto está pasando no solamente con las escuelas, sino con las universidades nacionales. Es un lujo tener hoy una plataforma. Y los lugares donde se podría haber tenido la parte de la virtualización de la educación se la tomaba como un futuro lejano, como algo que iba a venir pero que todavía no llegaba, y de repente llegó y explotó todo. ¿Por qué? Porque era políticamente correcto tener una plataforma, era políticamente correcto tener un departamento a distancia, pero resulta que ahora la enormidad del desafío hace que el departamento a distancia no pueda ser improvisado. Y hace que la estructura tecnológica se transforme en la estructura básica como el baño. Y si antes no tenían baño, imagínense, ¿no? Entonces, lo primero que sucedió en muchas universidades y en muchas escuelas fue que lo primero que explotó fue la plataforma.
Y los docentes con gran capacidad de adaptación, sorprendente en algunos casos, porque yo puedo hablar de aquellos docentes que entraron en pánico por las plataformas, pero también puedo hablar de aquellos que hicieron un esfuerzo extraordinario de aprendizaje. Y por supuesto que los padres se quejaron porque el docente no sabía regular la intensidad de los procesos en una plataforma virtual. Y estaban abarrotados algunos jóvenes. Teníamos un 30% de jóvenes que no tenían conexión con la escuela. Esto es una evaluación que acaba de salir hace 2 días. 30% de jóvenes que no tenían conexión en una semana con la escuela. Pero no una conexión con el docente, con la escuela. Pero también tenemos en las escuelas ricas, en las escuelas de clase media, en las escuelas burguesas, los padres quejándose porque los chicos estaban abarrotados de tareas, porque todavía los profesores no habían podido ajustar los procesos de la currícula y de los tiempos pedagógicos y didácticos. Es decir, eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y a donde no hay conectividad, tratando de llegar con algún elemento didáctico para que el joven pueda trabajar. Estamos en pañales con respecto a esto. Es decir, en políticas públicas la conectividad se ha transformado en una necesidad elemental. Es decir, y es tremendo, porque sin conectividad hoy no podemos llegar. Y yo creo que el problema de la conectividad va a ser un elemento central en la universidad. Y va a ser un elemento central en la secundaria. Pero ¿qué va a pasar con las transiciones? Es decir, ¿qué va a pasar con la presencialidad? La presencialidad debe volver, ¿no es cierto? Pero no sabemos cómo. Y es decir, tenemos 2 problemas. Tenemos problemas de infraestructura real, porque en unas universidades, por ejemplo, para hablar de una universidad del norte del país, que para poder de alguna manera volver a la presencialidad, hizo una evaluación y solamente tenía 5 aulas que se adaptaban a la nueva normativa, ¿no es cierto?, de cómo tenían que vincularse las personas y los espacios interpersonales que había que tener. 5 aulas solamente. Entonces, acá tenemos un problema de infraestructura muy grave que se viene arrastrando, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, que es doble, es el espacio real y el espacio virtual. Y el docente en el medio haciendo lo que puede. De esto puedo hablar, esto es lo que está sucediendo hoy. O sea, y un esfuerzo extraordinario, por supuesto, del sistema educativo, como lo hace el sistema de seguridad y como lo hace el sistema médico, pero una precariedad absoluta, heredada de muchos años. Ahora, si esto no existe y esto no se recupera, tampoco va a existir el mercado, porque el mercado necesita de gente con salud para poder consumir. No entiendo por qué esto no lo conectan en esta fragmentación. No hay multicausalidad, no es todo. El mercado hace todo, pero sin gente no creo que funcione. Bueno, muchas gracias. Bueno, si quieren ir... Yo quería decir, bueno, sí, como para ir cerrando, ¿no? Se dio en el departamento de niños que justamente se creó un espacio para trabajar el tema de la educación. Y en los libros, los trabajos sobre educación también tienen un lugar muy importante, sí. Y ahora se creó un nuevo grupo dentro del departamento para trabajar todas las temáticas de educación, de alguna medida tomando en cuenta lo que estaba planteando Raúl y lo que está planteando Marcelo, ¿no? Y ante todo esto que hablaban y que Marcelo traía de Jack Fuchs, yo también lo conocí, lo entrevisté a Jack Fuchs, y recordaba, uniendo a lo que dijo también Raúl, la importancia de la narrativa, de narrarlo. Cuando empezó todo este proceso, yo dije, esto hay que escribirlo. Entonces todos me decían, no, pero el APREQ, pero después digo, el APREQ escribimos otro libro, pero ahora hay que escribir lo que pasa ahora, porque esto es un testimonio de lo que sentimos y pasa ahora. Después pueden hacer otro libro. Costaba en el ambiente psicoanalítico hablar de esto que pasa ahora, de la creatividad y de la espontaneidad que tiene lo que está sucediendo, en toda su dramática, ¿verdad? Y entonces, uniendo con lo que venían trayendo, quisiera unir como 3 cosas. Kant decía que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que puede soportar. Y creo que estamos tratando de ampliar lo posible en nuestra inteligencia, ¿no? Y también la importancia del narrar, ¿no? Y como nombraron a Octavio Paz,
no puedo dejar de pensar cuando Octavio dice, entre el silencio y el bullicio invento la palabra, como una libertad que se inventa y me inventa cada día. Corregime, Raúl, si no lo dije exacto, pero es lo que yo recuerdo, ¿verdad? Y yo creo que es un poco esto lo que tratamos de hacer con narrando, escribiendo, cada uno su experiencia, diferentes, nada homogéneos, al contrario. Y bueno, también no olvidar, en otro contexto, como Marcelo nombró al Premio Nobel de Literatura que estuvo también en los campos, Semprún, me imagino que te referís a Semprún, ¿no? Semprún en la escritura y la vida, ¿no? Cuando, la escritura o la vida, perdón, o la vida, y él ahí cuenta, ¿no?, que cada día en el campo de concentración, él nombraba a todos sus seres queridos, todos sus amigos, porque era una forma de entretejer vínculos, a mi entender, ¿no? De entretenerse, hay mucha reverberación, pero de seguir teniéndose, ¿no? Narrar y tolerar la incertidumbre. Era esto lo que quería decir. Quería compartir algo con Hilda sobre Octavio Paz. Octavio Paz dice algo que me parece que es muy oportuno para lo que estamos diciendo. Todos estamos en libertad bajo palabra. Bueno, les agradezco a todos muchísimo las participaciones. Siguen llegando preguntas, felicitaciones, pero ya son las 10:20 y tenemos que terminar la actividad. Realmente fue un lujo escucharlos, poder compartir con ustedes. Excedió lo que, al ser el tema tan actual y tener tantas colaboradores, creo que se excedió el marco de la presentación de un libro y se transformó realmente en un coloquio, exactamente, un espacio para la reflexión de todos estos temas que nos atañen a todos nosotros, porque nosotros estamos viviendo también todo esto. Bueno, como ya se ha hecho siempre un ritual o una forma que nos identifica, una marca, digamos, cada presentación de libros siempre termina con un brindis. Así que los invito a que hagamos un brindis, cada uno desde su lugar, por este encuentro. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, nos volvemos en la próxima presentación del libro. Muchas gracias, Hilda, Raúl y Marcelo. Gracias a todos por acompañarnos desde el otro lado.